Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos, que nos apartas de entre todos los pueblos de las naciones para darnos instrucción. Bendito seas, Yahweh, que entregas Torah a tu pueblo Israel. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras en Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículo 24. Mateo, capítulo 13, versículo 24. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Palabra del Eterno. Puede tomar su asiento. El tema del día de hoy se titula El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. No es mi intención decirle quién es trigo y quién es cizaña. Sí, no es mi intención y tampoco es mi trabajo. Solamente el Eterno da su palabra. Pero si a usted le va el zapato, póngaselo. Si le va el saco, póngaselo. Ya sabe lo que tiene que hacer. En este mashal, esta parábola, Abba Kadosh nos ilustra su asamblea, su Keilah. ¿Cuántos dicen amén? El trigo y la cizaña es una enseñanza realmente muy práctica para poder discernir. ¿Para poder qué? Discernir. La Escritura dice aquí y habla de coexistir. ¿Sí? Coexistir. ¿Qué significa eso? Que existen al mismo tiempo, tanto cizaña como trigo, están los dos juntos. ¿Por qué se ilustra el trigo y por qué se ilustra la cizaña? Bueno, primero y principal, tenemos que entender qué es el trigo y para qué sirve el trigo. El trigo es una planta gramínea, muy abundante por lo general en Europa, se da más, que produce el grano del cual se saca la harina, que se utiliza principalmente para lo que es la fabricación del pan. ¿Sí? ¿De dónde viene la harina? Del trigo, que se utiliza para elaborar el lejem, el pan. ¿Amén, Ajim? ¿Qué significa gramínea? Bueno, las gramíneas tienen, las características que tienen es que tienen tallos huecos divididos por nudos. Aquellos que conocen lo que es una espiga de trigo, tienen nudos y flores en espigas o en esponjas, como por ejemplo los cereales. La cizaña también es una planta gramínea. De hecho, la harina de cizaña es venenosa. Sí, es venenosa, daña y echa a perder otra cosa también. La cizaña arruina, desbarata, echa a perder. El Eterno permite que en su viña haya de todo, pero al momento de la cosecha, Él va a hacer la separación, la perfecta separación de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? En este mashal del trigo y la cizaña, tenemos acá tanto el bien como el mal, ambos. La Keilah del Eterno está compuesta por elementos de dos clases. Uno, los fieles, que son representados por el trigo, y los infieles,
que son representados por la cizaña. Es la voluntad de Yahweh que junto al trigo exista también la cizaña. Repito, es la voluntad de Yahweh que junto al trigo exista también la cizaña. ¿Sí? Él ha dicho, dejadlo, lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. Es parte de la voluntad de Él. Es la voluntad soberana del Kadosh Baruj Hu que su pueblo sepa que en medio de las tinieblas la luz resplandece más. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. El fervor y las señales sin obediencia son falsas apariencias. Repito, el fervor y las señales sin obediencia no son más que nada que falsas apariencias. ¿Sí? Todo eso perece, todo eso perece. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Mateo 7, 21 en adelante. Vayan tomando nota, repito, Mateo 7, verso 21 en adelante. Yo quiero que usted tome nota y que apunte todos los versículos que vamos dando. ¿Lo tienen, Ajim? No todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca los conocí, apartaos de mí, obradores y hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que haya personas que clamen Adón, Adón, si no están dispuestas a hacer la voluntad de Elohim? Como dice la Escritura. Aquí hay un secreto. ¿Sí? Solamente, dice el verso 21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero eso es una gran señal. Eso está sucediendo con mucha frecuencia en las Keilot y fuera de ella también. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 7, Pasuk de la Torá, Éxodo 27, Shemot 20. Verso 7. Está escrito, Lo tisa et shem Yahweh Eloheja lashav. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Y dice más adelante, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Y esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. La gente está usando su nombre en vano y no está obedeciendo a la Torá. Muchas veces se utiliza Elohim como una varita amiga, y esto es fuerte lo que voy a decir, como un talismán, pero no se quiere hacer la voluntad. Entonces, como se viene con la maldición del cristianismo, la gente piensa que es cambiarse de denominación y sigue con las mismas costumbres. Usar al Eterno como una varita mágica, una varita amiga, un talismán, pero no se hace la voluntad de Yahweh. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Sheliach Shaul escribió, conoce el Adón a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. El nombre del Mashiach revela el nombre de Yahweh. Todo aquel que invoca el nombre del Mashiach tiene que apartarse de iniquidad. Pero esto es lo que sucede, que se está profanando Hilul Hashem, se está profanando el nombre del Eterno, y eso acarrea mucho mal. En el día del juicio muchos le preguntarán, Adón, Adón, ¿no profetizamos y echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Qué contradicción! ¿Por qué ahora sucede esto? Porque muchas personas dependen más de las señales
dependen más de los milagros que de la enseñanza de la Torá y la instrucción y la aplicación de las mitzvot. Le dan más importancia a los milagros que a la misma palabra. Repito, le dan más importancia a los milagros que a la misma palabra. Echan fuera demonios y hacen milagros, entre comillas, en el nombre de Mashiach. Pero eso no dice nada. Eso no dice nada. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, Marcos. ¿Lo tienen aquí? Versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Dice la Escritura que leímos, entonces yo les declararé, nunca jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, es el Eterno. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que es el Eterno quien tiene y quien toma la decisión final. Amén. El Eterno jamás llamará hacedores de maldad a los que se esfuerzan por hacer todo lo que Él ordena en su bendito nombre. Jamás va a llamar hacedores de maldad a todos aquellos que de en serio y con un corazón arrepentido se esfuerzan por cumplir lo que Él ha dicho y hacerlo en su bendito nombre. La falsa humildad, las apariencias de piedad, las falsas imitaciones de la obra de Elohim, entre comillas, en nombre o en forma de una Keilah, serán puestas al descubierto cuando aparezca el dueño de la Keilah. Amén. Usted no tiene que desenfocarse y olvidarse que todo va dirigido al Creador. Lamentablemente las personas, por falta de fe, se enfrían y empiezan a servir al hombre. Por eso su servicio es réprobo. Por eso hacen las cosas mal, porque es para el hombre. Y dicen que es para el Eterno, pero por eso no hacen las cosas bien, porque en realidad lo están haciendo para cumplir con el hombre. Siembra y crecimiento de las dos semillas en un mismo campo. ¿Cómo ve usted eso? Siembra y crecimiento de las dos semillas en el mismo campo. Y eso es permitido por el Eterno. Mateo capítulo 13, volvemos al verso 24. Dice, les refiere otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante, un comparativo, ¿no?, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. También apareció. Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña, Jim, solamente, estudiando los evangelios la encontramos solamente en Mateo. Mateo fue el único que escribió, que codificó este mashal. El hombre que sembró buena semilla en su campo es el Hijo del Hombre, es el Ben Adam. ¿Sí? En el versículo 37 dice, cuando usted lo tenga me dice amén, Mateo 13, 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Adam, es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino, son los Benei Torah, son los Benei Torah, son los hijos de la Torah. Sí, en el versículo 38, el campo es el mundo. Sí, no necesariamente es la Keilah, es el mundo también. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Al Hijo del Hombre se le da a Yahshua, el Ben Adán, ¿sí?, se le da a Yahshua en numerosos pasajes de la Escritura, como una indicación de su derecho natural al reino de Yahweh como Ben David, como hijo de David.
Acuérdense que Él es Mashiach, hijo de David. Amén. La buena semilla no es la palabra de Elohim, sino los hijos del reino. Los hijos del reino. Es decir, el producto de la palabra viva al ser cultivada, al ser puesta en los corazones de las personas. Eso es lo que significa. En lo que respecta a la Keilah, Yahshua HaMashiach estableció un reino de redimidos, de santificados, de gente llena de su Ruach HaKodesh. Pero ¿qué pasó? Vino el enemigo e infiltró falsos maestros, falsos profetas, engañadores, charlatanes e incluso falsos creyentes. La cizaña o mala semilla no son las doctrinas falsas, sino los que las viven. Está hablando de personas, no de doctrina. ¿Sí? Los que viven las doctrinas falsas y las enseñan y hacen que otros también se extravíen y hagan cualquier cosa. Mateo capítulo 13, verso 38 dice que la cizaña son los hijos del Rashá. ¿Quién es el Rashá? El malvado, el malo, el maligno. 13:38. Amén. Ahí está claro. Es la respuesta a este mashal. Entonces, inicialmente se pueden distinguir las dos plantas según el mashal. Eso se logra hacer cuando la hierba da fruto. Repito, solamente se puede hacer eso cuando la hierba da fruto. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, hasta que no salga el fruto, no se conoce. Usted me puede decir muchas cosas a mí y son palabras, ¿sí? Usted me puede decir: no, Roe, cuente conmigo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, se va a atar con sus labios a todo lo que dijo. Pero después, cuando viene el accionar, usted no hizo lo que dijo. Ese es el fruto. O sea, que usted es un mentiroso. ¿Se entiende? O sea, es así, amado. No es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. Porque la gente dice muchas cosas y se vive lamentando y vive pidiendo disculpas por lo que dice. Pero eso no va ni para arriba ni para abajo, no va para ningún lado. Lo que importa son los frutos. Entonces, ¿cómo descubrimos la planta? Por el fruto. ¿Cómo se da cuenta usted del creyente? Por el fruto. Los hijos del malo son los inicuos. En la Keilah también hay elementos nocivos que están plantados junto con los creyentes sinceros. Sí, también. Hay elementos que son nocivos que están plantados juntos con los creyentes que son sinceros. Su entrada a la Keilah es secreta e insospechada. Así como el enemigo que dice la Escritura que vino, ¿a qué hora? ¿Vino de noche o vino de día? No, dice que habían ido a dormir, y así como el enemigo vino de noche y sembró la mala semilla entre el trigo mientras los hombres dormían, así sucede también. Por eso en lo espiritual el Eterno dice: velad y orad en todo momento. No te duermas en los laureles, no te confíes. Pregunta: ¿por qué deben de existir o coexistir, que es habitar juntos, el trigo y la cizaña? ¿Por qué permitir eso? ¿Por qué? Mateo 13:27. Mateo capítulo 13, verso 27. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. O sea, lo reconoció. Reconoció al enemigo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
En el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Miren qué enseñanza tan tremenda. ¿Qué es lo que se recoge primero? ¿Y por qué no el trigo? ¿Y se deja la cizaña? No, porque la Escritura siempre habla de limpiar. Y para que el trigo esté limpio hay que sacar la cizaña. Para que tu corazón conozca al Eterno hay que sacar el pecado. Para que realmente vivas y experimentes la Torá en tu vida, amado hermano, amada hermana, tienes que sacar las cosas que no van. Todo eso tiene que salir. El padre de familia, el Adón, que significa el dueño, ordena. Escatológicamente hablando se refiere al juicio final. Por eso dice hasta la siega, dice el pasuk. Los segadores, de acuerdo al pasuk 41, 13:41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven, ¿de qué? De obediencia, de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Dentro de la Keilah hay personas que hacen tropezar a otros, hasta por la pereza. La pereza, hasta por la pereza, amado. Hasta por la pereza contagian de ese estupor a muchos otros. De ese espíritu malvado de religiosidad y se convierten igualitos como si fueran robots, todos igualitos, el mismo sistema. O sea, no hay un corazón genuino, arrepentido, honesto, transparente. No hay eso. Se adhieren a un sistema y se esconden detrás de la religión. Qué interesante, ¿verdad? Los ángeles son los segadores. Los siervos se sorprendieron al ver que junto con el trigo había nacido la cizaña. Realmente se sorprendieron. Su asombro se debió a que la semilla que habían sembrado en el campo era buena. Ellos no sembraron, no hicieron algo malo. Entonces, ¿de dónde vino la cizaña? Una persona que está ocupada en la obra del Eterno, una persona que no pierde su tiempo, sino que lo gana para el reino de los cielos, y trabaja y trabaja y trabaja en la obra del Eterno, no, ni siquiera le sobra el tiempo para andar mirando las tonterías, las pérdidas de tiempo. Sin embargo, en un stop que se hace de ese trabajo, ve que hay cizaña y dice, ¿cómo si yo estoy trabajando y estoy haciendo esto? ¿De dónde salió eso? Ya ves que no todos son iguales, dice el Eterno. Ya ves que no todos se dejan formar. Él es el alfarero, pero no todos son barro. Algunos son roca y hierro. Por eso el alfarero no puede trabajar. De igual manera ellos se sorprenden. Se dan cuenta que dentro de la congregación hayan personas que solo están beneficiándose de algunos, entre comillas, privilegios, pero realmente no han sido regenerados. Realmente no han nacido de nuevo. En realidad no han nacido de nuevo. Están ahí, pero no pertenecen al redil. Un dato importante y muy significativo, amados ajín, en este mashal, es que las raíces de la cizaña estaban entrelazadas con las del trigo. Se apegaron a las del trigo. ¿Qué aprendemos de ahí? Bueno, aprendemos dos cosas. Uno, que el fenómeno de la infiltración de elementos nocivos se da cuando personas malignas o maliciosas con intereses personales y malvados, claro, y egoístas, se hacen pasar por creyentes genuinos. Pero en realidad están usando a la gente. Uno, dos, le están haciendo perder el tiempo a los que verdaderamente sí están trabajando.
O sea que la cizaña no está en el mundo, sino que viene de allí para mezclarse con los que son de la Keilah. ¿Sí? O sea, del Eterno no va a venir eso. Téngalo por claro que eso no viene del Eterno. El punto número 2 es que las raíces de la cizaña y las del trigo no se mezclan, no se mezclan, sino se entrelazan, que es algo diferente. Jamás se van a mezclar, se entrelazan. Y eso es una apariencia. Es como aquel que se mete un talit, se deja un poquito de barba, se para al lado del roé, se saca una foto, ¿sí? No estoy diciendo que no saque foto conmigo, que saque foto con el ajo, con el aj, ¿no? Y dice, qué kadosh que soy. Se está entrelazando. Pero el Eterno y Él sabe que su corazón no arrepentido va a perecer. Entonces está entrelazado. O voy a ir a la Keilah, a ver si me convierto de una vez por todas. ¿Sí? Tremendo, pero eso es una realidad espiritual, amados, que mucha gente la esconde. No es que la desconoce, sabe que es así, pero lo esconde. Dicen, de eso no hablemos. Esto significa que los verdaderos creyentes no pueden ser afectados en su corazón. Los que somos realmente comprados por la sangre de Mashiach y fuimos regenerados, jamás podremos ser afectados en nuestro corazón. Jamás. A menos que nos dejemos envolver en esas trampas del adversario y de sus emisarios, sus enviados. Como dicen por ahí, prenderse en el juego. ¿Sí? Si te prendes en el juego, hoy en día va a ser así, mañana asá, y cuando te quieras acordar, vas a estar con ellos. El dueño del campo no permitió que sus siervos arrancaran la cizaña. En el capítulo 13, verso 29, 13:29, dice, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No lo hagas. Esto se ha visto en innumerables casos del mundo creyente. Cuando el liderazgo local se propone desenmascarar a las personas revoltosas, a las personas haraganas, a las personas divisionistas, a las personas malintencionadas, como usted le quiera llamar, resulta que con sus quejas y falsas acusaciones envenenan a otros y los ponen de su lado. El rayá, el malvado, va a buscar al malvado, no va a buscar al Bentorá. Eso téngalo por cierto, que el rayá no va a andar buscando al Bentorá. Lo va a evadir y va a hablar mal también. Solito. ¿Sí? Por eso se debe actuar con mucha precaución, con mucha consideración, con mucha prudencia, con mucha jojma. No sea que la mala influencia de los enemigos del Shalom acabe por contaminar a los que realmente tienen que ser corregidos y discipulados. ¿Por qué muchas personas no están? Ahora usted me dirá, ¿será por falta de madurez? En parte sí, porque han prestado oídos a palabras necias y se han extraviado la verdad. O sea, aunque la gente diga muchas cosas, amados aquí, vamos a resumirlo, aunque la gente diga cantidad de cosas, muéstrame tus frutos. Entonces cuando ahí hablamos de ese punto, la gente dice, bueno, no tengo frutos, pero estoy en desacuerdo. Entonces no puedes hablar, no tienes ni derecho a hablar. ¿Sí? Cuando hay una reprensión en la Keilah local, a veces se usa eso también para llamar a otros y poner en contra, y eso es cizaña. ¿Por qué contaminas a otros, dice el Eterno, si el pecado es tuyo? ¿Acaso no te quieres ir solo? ¿Quieres irte acompañado? ¿Quieres llevarte a algunos? Es por eso que hablamos de divisionistas. Hay que actuar con mucha jojma. La presencia, amados Sahim,
la presencia de la cizaña espiritual y la coexistencia de la misma con los que luchan, claro, con los que se esfuerzan por hacer la voluntad del Kadosh Baruj Hu, es parte del plan del Eterno. ¿Qué está diciendo el Roé? Es parte del plan del Eterno. Así como este mundo está lleno de maldad y permitió que las dos casas de Israel se extraviaran y se fueran por las naciones y aprendieran a sobrevivir en el Galut, asimismo, amados Sahim, el Kadosh Baruj Hu permite que esa cizaña espiritual exista y que te esfuerces más por luchar para alcanzar el premio supremo. ¿Cuántos me están entendiendo? Nada va a dañar a los que están en Mashiach, a pesar de que en su derredor haya gente que trate de causar daño. Nada hará daño a los que están verdaderamente en Mashiach. El hecho de creer que Yeshua es el Mesías no te da ninguna seguridad, ninguna garantía, sino tu compromiso personal con Él y tu vida dedicada. Eso sí, ahí sí ya hablamos de otra cosa. Pero el hecho de decir, sí, yo también creo, no, eso no te da ninguna seguridad. Yeshua dijo que se deje crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Acuérdese, hasta la siega. ¿Cuál es la siega? Es en el día en que Él enviará a recoger los frutos de su viña. Amén, Ajim. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. Mateo 13, verso 41 al 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, la promesa de Mashiach dice que le dirá a los segadores, es decir, a los ángeles: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. O sea, esta parábola del trigo y la cizaña es una revelación de los últimos tiempos. Por eso es que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a los que sirven de tropiezo. ¿Sí? También nos da una enseñanza de lo que les espera a los hijos del reino. Los que han visto el reino de Elohim en esa vida regenerada, en esa nueva vida, como dice la Escritura, que le fue otorgada por el amor de Yeshua. Y entonces han entrado a Él por haber hecho un paso que se llama el nacer de nuevo. Si usted tiene duda de eso, vaya conmigo a Juan, capítulo 3, para entender. Juan 3:3. ¿Lo tienen, Ajim? Respondiendo Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Cómo se puede ver el reino de Elohim? Naciendo de nuevo. Si no se nace de nuevo, jamás vas a experimentar eso. Verso 5, respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. El que no naciere de agua, eso es un acto que es el arrepentimiento y la purificación a través de la inmersión. 2, el nacer del Espíritu es realmente el encuentro genuino con el Eterno. Eso es lo que muchas personas no tienen, un encuentro genuino con el Eterno. No le conocen. Hablan de Él, pero no le conocen. Dicen que le aman, dicen que guardan sus mandamientos, pero jamás le conocieron. Jamás. Una diferencia es que escucharon acerca de Él, pero eso no es conocerle. Conocer al Eterno es una experiencia única y espiritual y personal. Mateo capítulo 13, versículo 43. Volvemos al Mashal, Mateo 13, versículo 43.
¿Qué dice? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, entienda lo que estoy diciendo. ¿Qué demuestra este mayal, esta parábola? Demuestra que hay falsos creyentes. ¿Sí? Hay falsos creyentes. Y que esto jamás pondrá a la Keilah en peligro de ruina o de destrucción. Ya que la promesa de Yeshua fue, en Mateo 16:18, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque el que sostiene la Keilah es el Eterno. Ahora, si hablamos de un lugar levantado por hombres, entonces eso fácilmente perece. Pero lo que se establece y tiene fruto y crecimiento, se sostiene o lo sostiene el Eterno. Amén, Ajim. Mateo 7:21 al 23, Mateo capítulo 7, un poquito más atrás, versículos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca jamás los conocí. Yeshua se refirió a los que claman a Él con un fervor falso, hipócrita. No es un corazón arrepentido. En el día del juicio reclamarán el derecho de entrar en el reino de los cielos por haber orado mucho, por haber profetizado, entre comillas, de su turbio corazón, echado fuera demonios, realizar milagros, etcétera, etcétera. Eso no dice nada, amados. Según ellos, todo esto lo están haciendo en el nombre de Yeshua. Pero de acuerdo son las palabras de reproche de parte del Adón, que todo es una farsa. Por eso les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, malvados. Esto debe poner a la Keilah en una actitud de alerta y vigilancia. ¿Para qué? Para detectar a los pseudo creyentes que están encubiertos, que reclaman con arrogancia ser representantes de la restauración, pero en realidad solo están edificando un reino propio. Viven su propio reino, con su propio provecho. Entonces, en este mayal, amados Ajín, del trigo y la cizaña, podemos ver cómo después que el Adón sembró la buena semilla en el campo, dio su palabra. ¿Qué hizo el enemigo? Vino y sembró la cizaña. Él mismo explicó que la buena semilla son los hijos del reino de los cielos, es decir, los que han sido regenerados por el Ruach HaKodesh y sirven al Eterno con integridad. Por eso yo siempre le digo a usted: sirva al Eterno, sirva al Eterno. No lo digo yo, es mitzvah de la Torá. Si te vas a esconder en el Shabbat, estás perdido. Si te vas a esconder solamente en guardar Shabbat y no vas a mover un dedo, estás mal. Porque servir al Eterno es más importante que guardar el Shabbat. ¿Cuántos dicen amén? A través del servicio nosotros mostramos y le enseñamos a la Keilah como ejemplo, claro, y le demostramos al Eterno que fuimos comprados por Él, que somos pertenencia de Él. O sea, ¿cómo vas a decir, dice el Eterno, que eres mi siervo si haces lo que quieres? O sea, el que hace lo que quiere no tiene dueño. ¿Me están siguiendo, Ajim? Entonces, a través del servicio, por eso dice la Escritura: Ibdu et Yahweh besimcha. Sirvan al Altísimo con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Entonces, él explicó claramente esto. Vamos a hablarlo de vuelta, Ajim, en Mateo 13, por si queda duda alguna, del verso 24
al 27 dice, les refirió otro mashal diciendo, el reino de los cielos es como o semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Puso a los buenos, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fíjense en que hasta que no sale la hierba, hasta que no aparece el fruto, no se puede reconocer la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahí está más que claro. Las cizañas son los hijos del malo. Así como el dueño del campo no permitió que sus siervos arrancaran la cizaña, amados ajín, antes de tiempo, hacer las cosas. El Eterno no nos mandó a podar, el Eterno nos mandó a instruir. Amén. Nos mandó a instruir. Nosotros debemos aprender a tolerar y a discernir esa coexistencia con los que no han nacido de nuevo. Los que solo ocupan un lugar como creyentes, entre comillas. Ya vendrá el día del juicio, donde Yeshua mismo será quien decida quiénes entren en su reino y quiénes serán echados afuera. Solamente Él, quiero que usted ponga mucha atención, solamente el dueño es quien decide las cosas. Las personas no pueden decidir eso. Amén. ¿Quieres que arranquemos? No, tranquilo, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Déjalo que siga jugando al creyente. Déjalo que se esconda detrás de ese talit. Déjalo que siga haciendo eso. Ya llegará el tiempo de la siega. Entonces, será tarde. Cuando llegue ese tiempo, será tarde para el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento se debe de hacer en vida. Cuando una persona muere, ya no se puede arrepentir. Yo no sé si usted sabe eso, pero le tengo esa noticia. Una persona muerta no se puede arrepentir. El arrepentimiento es en vida. Cuando la persona muere, se le quita la voluntad y ya no puede hacer absolutamente nada. Lo que haya alcanzado es lo que obtendrá. Amén. Entonces acuérdense que este debate aparece en la Escritura y que una fe comprometida, entre comillas, que no tiene obras, perece. Amén, Ajim. Cuando viene el fuego, será quemada, porque toda obra será pasada por fuego. Por eso que todo lo que hagamos sea con un compromiso genuino. Y si vas a abrir tu boca, cúmplelo. No te ates a las palabras y a los dichos de tus labios. Amén. Es un consejo de la Torá, es un consejo sano y es un consejo que muchas personas necesitan en estos tiempos. Lamentablemente muchas personas están siendo arrastradas por el engaño, por la hipocresía, por la religiosidad y se están endureciendo cada vez más. Y entonces muchos otros son contagiados de eso. Entonces eso es lo que realmente nos enseña también el trigo y la cizaña. Todo tiene su tiempo. Vamos a hacer tefilá, vamos a darle gracias a nuestro Padre, porque su consejo nunca falta, porque siempre Abacadosh nos da palabras para que nosotros estemos atentos y despiertos. Abacadosh, en el nombre bendito de Yeshua, Hamashiach, te damos muchas gracias por Eolam, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos enseñas tus caminos y a través de tu palabra podemos discernir, podemos separar y entender, Abba, lo que es y lo que no es. Que nuestro corazón, que toda nuestra vida realmente, Abba, esté comprometida con ese llamado que has hecho. Padre bendito, no permitas que el amor de muchos se enfríe, sino que a través de la teshuvá, a través del arrepentimiento genuino, se puedan volver muchas almas más. Beshen Yeshua, Hamashiach, Todá Rabá Leja, te decimos en esta hora, Abba bendito, amén y amén.